Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les quiero hablar de un tema muy importante y es la migración desde diferentes perspectivas. No sé si ustedes han escuchado, ustedes saben, yo hace 2 años migré a Estados Unidos, soy colombiana. Y en este caminar del proceso de migración me han ocurrido un sinfín de situaciones que a lo largo del tiempo y ya con un poco de nivel de conciencia un poco más elevado, he logrado entender que todo esto hace parte de mi camino almático, que hace parte de un proceso mucho más grande de lo que yo simplemente creía y que a veces no somos conscientes de la importancia de estas batallas chiquitas y pequeñas victorias que logramos en nuestra vida con estos actos que de pronto la humanidad lo ve como algo normal, pero en el trasfondo tiene mucho que ver con nuestra familia, con nuestros ancestros y con todos nuestros procesos de vida. Bueno, y como vamos a hablar de este tema de migración, antes de darle un tinte más hacia el ámbito psicológico, espiritual, psicosocial, desde la constelación familiar, desde la bioneuroemoción, desde las causas almáticas posiblemente o espirituales, o darle una razón un poco más desde un filtro más psicosocial, es importante entender el qué nos lleva a esta migración, ¿sí? Hemos omitido muchas veces los tipos de migración y creo que esto no hay que dejarlo pasar. Cuando vamos a un intercambio académico, simplemente tenemos ya que llegar a cumplir con unas dinámicas académicas, olvidando las instituciones, inclusive que hay unos duelos, que hay unas dinámicas, otros espacios, otros escenarios en los que llegamos por desplazamiento forzado, porque las condiciones de nuestro país no nos garantizaron los derechos que digamos que por derecho nos pertenecen, ¿cierto? Por hacer parte de ese territorio constitucionalmente hablando, y es al no tener como garantizados estos derechos, entonces muchos deciden migrar en busca de oportunidades, pero también otros de alguna manera es por como un desplazamiento forzado, porque a la final nunca nadie quiere dejar su tierra. Lo que pasa es que si no te garantizan lo que tú crees que es tu cosmovisión de vida para ti, pues tú lo ves como una forma de migrar, aunque de pronto no le pongas el tinte de desplazamiento o de forma forzada, pero de alguna manera lo es. Así como hay otros desplazamientos forzados que sí se generan debido a situaciones específicas de conflicto, refugio, y es importante entender todo lo que surge en medio de este tema migratorio. Viendo las estadísticas actuales, dice que en 2024 se estima que hay aproximadamente 281 mil millones de migrantes internacionales en el mundo, lo que representa alrededor del 3.6% de la población global. Esta cifra incluye tanto a aquellos que se han desplazado voluntariamente en busca de mejores oportunidades económicas, como aquellos que han sido forzados a migrar debido a conflictos, persecuciones o desastres naturales. Las estadísticas también reflejan una tendencia creciente del número de migrantes masculinos en comparación con el de mujeres, que es una proporción del 51.9% de hombres frente al 48.1% de mujeres en la población migrante. Es importante entender que muchas de estas migraciones, aunque en teoría la tierra no es que nos pertenezca, sino que en teoría Madre Tierra es nuestra madre, ¿cierto? Y es quien nos soporta. La tierra no es de nadie, la tierra en teoría es de todos. Sin embargo, por procesos estructurales y culturales e institucionales, nos toca en muchas ocasiones pedir permiso para entrar a algunos territorios. Ustedes saben que estas migraciones, cuando son de manera irregular para algunos países, se presentan con más frecuencia, de hecho, y es en las que más se presentan situaciones de vulneración de derechos humanos a estas comunidades. ¿Qué pasa? Muchas de estas familias van con niños, muchas de estas familias en este proceso migratorio, al saber que van de una manera irregular a estos países, muchos de estos abusos, violencias sexuales, robos, estafas, maltratos psicológicos, económicos, mental, psicosocial, físico, sexual y de otros, se queda en silencio y se queda sin reparar. ¿Sí? Porque la persona ya va con una carga que es esta culpa de pensar que va de manera irregular a estos territorios, ¿sí? Entonces hay que hablar de esto porque hay que entender
ya en más adelante del video en el trasfondo del por qué sucede esto, ¿sí? Y que se presenta muchísimo y ahorita está creciendo mucho más después de la contingencia sanitaria del COVID-19, crece mucho más estas estadísticas de irnos, de cambiar, de movernos del lugar porque no nos sentimos con nuestros derechos garantizados. Y aunque muchas veces no importan las circunstancias, el punto es que también en el marco de esta migración se genera la mayor cantidad de violación a los derechos humanos, ¿sí? Y se genera inclusive múltiples abusos y violencias en este entorno de migrar, o sea, es inclusive mucho más de las que los países que dejamos. Si de pronto allí nos sentíamos vulnerados en algún grado, cuando hacemos el proceso de migrar, muchas veces en este proceso donde no hacemos parte en teoría de ningún territorio, donde tenemos una pérdida de identidad porque no sabemos ni quiénes somos ni a dónde vamos, donde nos toca totalmente volver a reconstruir nuestra imagen desde todas las áreas, ¿no? Del cuerpo, de la comida, de nuestras creencias, de entender quién soy, qué me gusta, cómo me siento, ahora cómo tengo que comportarme, cuál es esta cultura, la comida, y de enfrentar un montón de dinámicas en el marco de viajar y de poder movilizarnos. En este mismo proceso ocurre la mayor parte de la vulneración de derechos, especialmente, por ejemplo, en zonas fronterizas como el Tapón del Darién, que es en frontera con Panamá y Colombia, donde hay un paso fronterizo para personas que están migrando a otros escenarios del mundo de manera irregular, y que aunque entidades internacionales saben que en estos escenarios se presentan estas masivas violaciones a los derechos humanos, siguen permitiendo que la gente pase por ahí. Esto no solamente genera problemas fronterizos, sino es lo que pasa adentro, lo que le está pasando a los niños, abusos sexuales que ocurren a los niños menores de edad, a sus madres, a sus familias enteras, y todo tipo de maltratos y de violencias habidas y por haber, muertes, asesinatos, violaciones, venta de órganos y un montón de cosas más, prostitución, trabajo sexual, explotación sexual comercial, entre otros. Entonces, hemos invisibilizado muchas veces, vemos simplemente la estadística del migrante de una manera, y muchas veces hasta las personas que están en estos territorios a los que llegan los migrantes nos sentimos invadidos, incómodos, hay una xenofobia ahí que se ve de una manera como invisible, pero que existe. Esto sucedió en Colombia, por ejemplo, con la población venezolana, cuando hubo todo este escándalo al principio del presidente y sus conflictos políticos. Se empezó a ver que en mi barrio ya ni siquiera habían personas de Colombia, sino que absolutamente todos eran venezolanos, y entonces ya ellos llegaron con sus costumbres, y obviamente esto genera una transgresión también interna. Pero entonces, claro, también cuando uno es migrante, entonces uno se da cuenta que estamos transgrediendo otras dinámicas y que hay un montón de situaciones externas, que para ser migrantes y para haber llegado a donde estamos, muchos tuvimos que pasar un montón de situaciones súper dolorosas, de conflictos, y que no podemos dejar olvidar y que no podemos pasar por en vano todas estas historias que van ligadas a la migración, las muertes, los fallecimientos, las personas que no alcanzan a llegar. Justo hace unos meses murió una chica colombiana que se estaba pasando la frontera aquí en Estados Unidos, y entonces ella venía con la creencia de que por fin le iba a comprar la casa a la mamá, que la casa que la mamá nunca se había podido comprar, y que acá sí la iba a poder comprar, y que acá sí le iba a poder mandar dinero para que ella comprara su casa. Y yo digo, ¿por qué nosotros tenemos que cargar con estas creencias y cargar con estos bultos que no nos pertenecen? Si tu mamá quería una casa, pues ¿por qué ella no se la compró? Porque yo me tengo que responsabilizar y echarme una carga a mí al hombro para salvarte a ti. Y aquí es cuando vamos a hablar de la importancia de la migración, de las constelaciones familiares, de sanar estas creencias y de cada uno hacer su trabajo individual, pero no echándome la carga del trabajo del otro, sino entendiendo que cada uno tiene su propio proceso y su propio camino, y que yo no puedo culpar a otro de mis decisiones. Es como los niños que traen irregularmente a otros países. Muchos niños crecen fracturados, muchos niños son abusados en este proceso de cambiar de un país a otro. Muchos niños son dejados en sus países de origen y tienen un desprendimiento brusco con sus madres, con sus líneas familiares, inclusive empiezan a tener nuevas familias acá y simplemente ni siquiera saben. Entonces hay un montón de situaciones que emergen debido al proceso de migración, pero de los que muchas veces no se hablan y no se tienen en cuenta.
Las crisis humanitarias que se están generando actualmente en zonas como Estados Unidos, México, el tapón del Darién y otras en el mundo en general son demasiado fuertes en estos escenarios fronterizos, también por parte muchas veces de las autoridades de los mismos gobiernos, se generan fuertes vulneraciones también a los derechos humanos. No sé si ustedes, por ejemplo, han visto esta película de Paraíso Travel, se las recomiendo. Esta película es muy antigua, es colombiana y muestran como unas personas que emigraron a Estados Unidos y tienen una historia de vida ahí bien particular, pero muestran que en este paso de la frontera pasan un montón de cosas también ahí en torno y a la final lo que las personas hacen es con esta justificación de emigrar, bueno, de la forma en la que ellos consideran que es correcta, lo que pasa es que se empiezan a generar otras cosas. Muchas veces terminan inclusive sosteniendo otros escenarios criminales que están obviamente operando en estas zonas de manera autorizada, así que simplemente los gobiernos muchas veces se hacen los de la vista gorda para no enfrentar como estos conflictos porque son más beneficios los que traen que lo que no, ¿sí? Lo que le quieren hacer creer a las poblaciones. Para muchos el proceso de emigrar puede ser un proceso traumático, por ejemplo, para los niños que tienen un desprendimiento de su escuela, de sus compañeritos, de su barrio, del estilo y de la forma de vida, puede ser demasiado transgresor y puede ser algo muy traumático que le genere factores psicosociales y psicológicos muy fuertes o traumas muy fuertes en su proceso de crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, no sé si también han visto esta película de las nadadoras, donde muestran una situación en la que países, bueno, no recuerdo de qué país, pero estas chicas salen de un país que está en un conflicto armado muy fuerte y migran a otro escenario, migran por medio del mar y muestran la realidad de muchos migrantes que por salvar sus vidas toman un camino del héroe muy fuerte. Y cuando hablemos ahorita más adelante de constelaciones familiares se van a dar cuenta la importancia de honrar todas estas memorias y de darnos cuenta de este viaje del héroe tan importante de las personas que migran, las causas de las personas que migran, el que sanan, el que reparan y la importancia de todas estas historias que muchas veces olvidamos. Les recomiendo esta película de las nadadoras porque es bien interesante lo que sucede con ellas y este proceso que muchas veces vivimos como migrantes, pero que nadie habla de esto y que considero que es importante dar esta introducción chiquitita para empezar a trabajar el tema ya un poco más desde el lado psicosocial y espiritual. Desde la constelación familiar, la migración puede estar vinculada a patrones transgeneracionales no resueltos dentro del sistema familiar. Muchas veces las personas migran para romper con ciclos repetitivos de dolor, conflictos o carencias que han sido transmitidos de generación en generación. El movimiento hacia otro lugar se interpreta como una búsqueda de nuevas oportunidades para sanar las heridas de la familia o resolver asuntos incluso del pasado. A nivel álmico puede ser un llamado a encontrar un espacio donde se pueda vivir con mayor autenticidad y donde el destino personal no esté tan condicionado por el peso del sistema familiar. Según este concepto de las constelaciones familiares y el tema de la migración, nosotros estamos anclados, a ver, nuestro primer viaje fue el viaje del alma, de hecho migramos ya, en teoría, desde el cosmos o desde nuestra divinidad, desde la parte del alto astral del universo, cuando estábamos como almas, ¿cierto? Ustedes saben que somos seres espirituales en un cuerpo, ¿sí? Y como almas decidimos de manera voluntaria venir aquí a la Tierra. Entonces, en teoría, ese es nuestra primera migración y es esa migración que hacemos de cuando nos cambiamos del alto astral a un cuerpo, a tierra, a madre tierra, y hacemos este primer viaje que en teoría sería, o esta primera migración que en teoría sería como venir a tierra, ¿cierto? Cuando estamos en la panza de nuestras mamás, recuerden que hay un proceso transgeneracional y es que todo lo que pasa en mi mamá, todo lo que pasa en la barriga de esa persona, todo lo que ella piensa, lo que ella siente, su perspectiva, sus miedos, sus creencias, sus limitantes, sus cosas bonitas también, sus talentos, sus habilidades, absolutamente todo se traspasa de manera natural a este bebé que viene en camino. Cuando nosotros nacemos realmente, que ya, ya somos pues en el nacimiento, que ya somos bebés acá, ahí entonces se genera una ruptura
del alma de alguna manera, o como una primera migración oficial, ¿sí? Es como esta primera migración está como en dos fases, que sería pues nuestro espacio en el vientre de nuestra madre, ¿cierto? Porque ya hay una existencia aquí en la tierra, pero por otro lado estaría la existencia ya cuando realmente nacemos y estamos separados de nuestra mamá, ¿sí? Entonces es como una doble separación y es como una doble migración, porque además vas a migrar a un lugar externo que no conoces, que es nuevo totalmente para ti y además del que eres dependiente, aunque tú nazcas completo y perfecto, ¿sí? Y es muy curioso porque a lo largo de la vida me he puesto por lo menos a observar mi árbol genealógico y me di cuenta que si no hubiera sido por ejemplo, mis ancestras que emigraron de un lugar a otro, que emigraron por diferentes circunstancias, no hubiera sido posible que hoy yo estuviera en donde estoy y no hubiera sido posible que nada de lo que he vivido me haya ocurrido. Todo lo que pasa en esta actualidad es gracias a cada una de las pequeñas y grandes acciones que diferentes ancestros, familiares lograron e hicieron por nosotros. Se lo decía a mi abuelita hace unos días y es como que a la final si ella no hubiera migrado de una ciudad a otra, aunque hubieran sido unas circunstancias muy dolorosas, como en la mayoría de nuestras familias y de nuestras historias ancestrales, en su gran mayoría, muchas cosas han sido por medio del dolor, ¿sí? Y es la forma en la que el alma nos hace un llamado para poder encontrar ese propósito de vida y poderle ya no ver esta situación como un dolor, sino como un gran triunfo que vinimos a transmutar, ¿cierto? A pasar, a sanar. Entonces, claro, en este proceso de migración, ella migra a otra ciudad, en esta ciudad ya pasan un montón de situaciones, después, bueno, nace mi mamá obviamente, después entonces los encuentros para que las familias se unan en unos barrios, eh, el hecho de que simplemente mamá y papá nos traigan a este mundo es un acto de mucho amor y de mucha bondad por parte de la vida, porque si no hubiera sido por esas semillas, por esas migraciones, por esos movimientos que hubieron y que existieron en un pasado, nosotros no podríamos hoy recompensar de alguna manera lo que hoy logramos hacer, ¿sí? Y yo creo que es esta gratitud que debemos tenerle a estos escenarios de migración. A veces vemos la migración como algo muy externo, como algo muy lejano, como solamente cambiarme de país, pero puede ser de miles de formas esta migración. De hecho, yo creo que todo el tiempo estamos transmutando, migrando, cambiando. Y siempre además la humanidad ha querido, el ser humano, ir a otro lado, ¿no? Ir a un lugar diferente. Desde la constelación familiar y desde todo este proceso propio, yo creo que sí se vienen a sanar un montón de cosas. Creo que la migración en lo personal me ha permitido a mí encontrarme, reconocerme también. Yo creo que migré para sanar, yo creo que migré para sanar mi linaje, porque a raíz de que yo migro empiezan a suceder un montón de cosas en mi familia, en mi historia familiar, con mi padre, con mi madre, con mis hermanas, y todo esto surge debido a este movimiento tan fuerte. En teoría, en esta generación fue la primera persona que migré de mi núcleo directo familiar, entonces fue como que al principio inclusive cuando yo hablaba de que iba a migrar y de que estaba en un proceso de intercambio, independiente de las circunstancias, ¿sí? El cómo fue, cómo la vida me lo permitió, cuando yo hablaba de esto, inclusive yo creo que en el fondo mi familia no me creía, y no porque no creyeran en mí, sino porque como nadie había migrado, pues de pronto para ellos era como algo muy, muy lejano, ¿sí? Entonces es muy particular el proceso de migración, pero en general yo creo que nosotros muchas veces tenemos que migrar para poder encontrar realmente las respuestas que no encontramos allí, para encontrar nuestra tribu almática, para encontrar espacios en el universo que también hacen parte de nuestro propósito de vida, también para encontrar respuestas y poder vernos como un solo, ¿no? Como un individuo. A veces las familias, ustedes saben que desde pequeños adquirimos creencias limitantes, adquirimos todas las creencias que tiene nuestra familia, todos los miedos, todas las herencias, todas las formas de pensar, lo bueno, lo malo, las habilidades,
todas las cosas que vivimos y que vimos alrededor, nuestra mente y nuestro subconsciente las va apropiando poco a poco. Y muchas veces nos vemos fracturados en nuestro proceso almático y en nuestro proceso espiritual y en lo que realmente somos y a lo que vinimos debido a todas estas interferencias que hay. Obviamente nuestra familia siempre lo hace desde el amor, como ellos creen que fue la educación, como ellos creen que fue la forma de autocultivarnos, pero inconscientemente siempre hay unas transgresiones porque siempre surgen estos dolores no sanados de nuestra historia familiar. Por eso, como por generaciones, cargamos y tendemos a cargar con un montón de contratos almáticos, de linajes familiares, de herencias familiares, de dolores familiares que se repiten, de cadenas ancestrales que se repiten, de constelaciones familiares respecto al dinero, respecto a la pareja, respecto a los esposos, respecto al trabajo, respecto al rol de la mujer, respecto a la violencia, un montón de abortos, ¿sí? Entonces, cuando yo no me siento a mirar mi árbol genealógico, cuando yo no escucho la historia de mi familia, cuando yo no reconozco ese pasado y esos ancestros, de alguna manera es súper complejo también del todo entender qué soy y de qué estoy conformado y encontrar estas respuestas que muchas veces queremos encontrar afuera en cosas externas, pero que en el fondo lo que necesitamos es sentarnos a mirar qué ha pasado con la vida de mis ancestras, de las mujeres de mi tierra, de las mujeres de mi pueblo, las muertes, los miedos, absolutamente todo lo que conforma un sistema familiar. De pronto muchas veces muchas cosas las vemos sin una importancia, pero a veces algo muy pequeño y una interpretación errada o fracturada de alguna situación, así no sea buena ni mala, simplemente la interpretación que yo le di me puede generar fracturas por el resto de mi vida. Entonces, por eso muchas veces migramos y es porque queremos encontrar estas respuestas alejados de este sistema familiar, sin que me estén diciendo cómo lo debo hacer o sin que alguien me interrumpa este proceso autónomo de descubrir realmente quién soy. Yo creo que esa fue una de las razones por las cuales yo decidí emigrar, y es que en el fondo yo no sabía quién era, en el fondo yo no tenía ni era consciente de muchas cosas, y creo que haber migrado me enseñó quién era desde mi lado más oscuro, pero también desde la mujer que soy hoy, desde la vida que tengo. Y obviamente el proceso de sanarnos y el proceso de hacer introspección no acaba. Esto es algo que siempre va a estar porque estamos vivos y porque en teoría la vida es un problema, la vida es un conflicto, pero no viéndolo desde algo negativo, sino de que siempre estamos solucionando un montón de cosas, de que siempre vamos a tener que sanar, de que siempre vamos a tener que trabajar con nuestra fuerza de voluntad, con nuestra disciplina, que lidiar con emociones, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, y eso hace parte de este flujo de la vida. Adicionalmente, pues yo creo que sanamos porque muchas veces no queremos repetir estas historias ancestrales que se han venido repitiendo por muchas temporadas. Yo lo que les decía hace un momento, a veces vemos que entonces todas las primas embarazadas y con una persona tóxica, o que, ay no, es que todos nacieron así o así. Y muchas veces nuestra propia familia es el reflejo y es el espejo de lo que nosotros no queremos ser. Entonces, claro, una forma no violenta, pero a la vez violenta, por decirlo de alguna manera, de romper con eso, es decir, mejor me voy, que inclusive también puede ser algo como derrotista, ¿no? Es decir, mejor abandono este barco, les agradezco por hasta acá llego y continúo mi camino yo solo. Pero también es de valientes, ¿sí? Lo fuerte y es esta ruptura que hay de dejar el nido, de dejar a la familia, y de empezar nuevamente solo. A veces cuando tenemos todas las cosas no somos conscientes de lo que realmente teníamos en casa o de lo que realmente teníamos en estos países de donde nacimos, ¿cierto? De nuestra propia tierra. Y cuando vamos a otros lugares, para muchos puede ser mucho más fácil, pero para otros no. Pero en mi caso, me costaba pagar una renta, me costaba hacer dinero, me costaba el tema de la alimentación. Hubo un tiempo que no tenía un código postal para que me llegaran las cartas. Sí, entonces yo digo, a veces uno todo lo ve tan como que, ah, sí, la casa de mi mamá, pero no lo vemos con ese valor hasta que nos salimos a ver el mundo afuera y a entender
que esa casa, que ese plato de comida que te daba tu mamá era un plato lleno de amor, que de pronto era su forma de expresar el amor que a ella no le dieron, sí, o que de pronto esas cosas tan específicas de cada uno de nuestros hogares a la final eran una demostración de ese gran amor, de esa existencia y de eso que nuestra familia siente por nosotros. Como constelación familiar, yo creo que también es una invitación a que cada uno, si ustedes son migrantes, no importa si es fuera del país, puede ser dentro de la misma ciudad o puede ser simplemente alejarnos y tener esta ruptura de permitirnos. A veces hacemos cambios muy grandes y no nos permitimos pasar por estos duelos de la vida y no nos permitimos como que observar atrás y mirar qué ha cambiado después de que me fui, qué generó esta ruptura en mi familia, qué generó esta ruptura en mí, ¿no? ¿Por qué me han ocurrido X situaciones a raíz de esta migración? El para qué la vida me trajo aquí, el para qué me puso estas situaciones enfrente. Aprender a ver la vida como maestros y maestras, las situaciones, las personas, los lugares, y aprender a ver todo con un filtro del amor, con un filtro de sanarnos, con un filtro de la oportunidad. He visto que muchas chicas y muchas personas en general que hacen este viaje del héroe gigante, se cambian de país y simplemente se les olvidó cuál era su camino. Se perdieron en drogas, se perdieron en alcohol, se perdieron en un montón de cosas. Sufren por sus familias, sufren porque sabían que tenían una misión pero la olvidaron. Sufren porque saben que se fallaron a ellos mismos pero no toman acción. Otras personas que empiezan a tener múltiples situaciones autodestructivas, entonces meterse con múltiples parejas, tener múltiples abortos, tener más hijos acá escondidas de sus familias que ya dejaron en sus países de origen, y todo esto hace parte de todas estas cadenas familiares. Y cuando ustedes miren a una persona y hablen con alguna persona y escuchen una historia, ustedes miren esto como esa alma, no específicamente como esa persona, sino como esa alma que vino a vivir esta experiencia, y pensar que estas personas están sanando su linaje familiar o que por el contrario están tomando acciones hoy en esta actualidad que están alterando toda la constelación del futuro, porque ustedes saben que todo que todo debe tener un equilibrio, y obviamente si actuamos sin mirar y sin observar qué es lo que ha pasado en mi línea familiar, sin observar mujeres que han sido abusadas, por ejemplo, en sus países y vienen acá y otra vez fueron abusadas y empiezan a tener entonces estos abortos espontáneos con diferentes parejas y a tener relaciones tóxicas y a enfermarse y a tener conflictos con el dinero. Esto es una gran alerta cuando nos suceden tantas cosas seguidas, y es una invitación de la vida a sanarnos, a voltear a mirar a mi familia, a sanar relaciones con mamá, con papá, a poder realmente adentrarnos a lo más profundo de nuestra alma y entender desde una comprensión no específicamente mental, sino darle un tránsito emocional y poder ver hacia atrás con unos ojos más conscientes de el para qué me pasa esto y el qué es lo que estoy haciendo, qué estoy repitiendo, qué es mío, qué no es mío, qué estoy sanando de otros, qué tengo que entregar, ¿sí? Y esto fue algo que me pasó a mí. Yo empecé a ver acoso sexual frecuente en mis trabajos. En Colombia había tenido violencias sexuales, había tenido algún tipo de acoso, pero como que nunca le había puesto tanto cuidado. Y en Estados Unidos cuando llego, pues esto se me dispara por completo. Hasta que yo ya llego un momento en que digo, pero es que no estoy entendiendo, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces todo esto tiene que ver con un montón de cosas que va pasando, un montón de ancestras atrás y atrás, ¿sí? De un montón de historias de violencia sexual en mis cadenas familiares, en mis cadenas ancestrales, y de darme cuenta y de tener inclusive conversaciones con familiares, de decir, ven, o sea, ¿será que podemos decir todos nuestros secretos? ¿Será que podemos hablar? ¿Será que podemos sincerarnos como familia y entender que no es porque seamos familia que tenemos que ocultarnos todo? Yo creo que esta también es una invitación para transformar por completo y darle otro giro a la concepción de familia que tenemos. La sociedad nos dijo en algún momento que el concepto de familia era de una familia nuclear, y la familia puede ser un montón de cosas. De hecho, para mí mi familia es el mismo universo, es Dios, es la tierra, no solamente mi familia específicamente, ¿sí?
Entonces yo creo que sí hay que transformar estas cosmovisiones que tenemos de la familia y empezar a dejar de vernos como algo desunido, como el que te odio mamá porque me hiciste, sino empezar a ver que todos hemos sufrido en nuestra línea familiar, que todos somos víctimas de un abuelo, de una abuela, de una tía, de un primo, de una mamá, de un papá, que todos en algún momento fuimos fracturados, que todos en algún momento tuvimos una interpretación de una manera u otra, que todos en algún momento hemos sufrido y que muchas veces, otras veces en algún momento hemos hasta ocultado información para que nuestra familia no sufra, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a ver nuestra familia con unos ojos de bondad, nos vamos a dar cuenta que todo eso que tú tenías en la cabeza, que toda esa rabia, que todo ese odio, que todas esas cosas que tú creías que eran reales, la única verdad es que simplemente las viste por medio de unas gafas rotas y de un espejo un poco errado de la realidad, que en realidad no hay ninguna verdad absoluta y que simplemente hay que vernos desde esta humildad, desde esta humildad y desde este perdón. Cargar y migrar con rabia, migrar con dolor, lo que va a hacer es generar múltiples situaciones más, ¿sí? Y por eso de hecho nosotros migramos, ¿no? Se supone que es para hacer este viaje. Nuestra alma decidió todo esto, entonces una vez por casualidad conocí una persona, la conocí, o sea, ni siquiera era mi amiga, nada. Y ella estaba pues alcoholizada y no sé, yo llegué ahí por casualidad, pues yo llego, pues la chica se pone a llorar, ella ya es como que se le subió el alcohol a la cabeza y empieza a llorar y a gritar así súper fuerte que su padrastro la abusaba sexualmente, que su mamá sabía y no hacía nada. Y lo más triste es que esta chica había dejado a su hija a cargo de su mamá y se había venido para aquí, para Estados Unidos. Se vino pues de manera irregular y se vino como por el desespero del dinero. Entonces muchas veces actuamos, pero actuamos en incoherencia, inclusive con lo que tanto nos dolió. Y los hijos que tenemos hacen parte de este proceso de sanación y nuestros padres hacen parte de este proceso de sanación y nuestras parejas y la vivienda donde vivimos y la comida que muchas veces nos hace falta o la que tenemos enfrente. Entonces es como empezar a ver todo como de una manera más amplia y entendernos no como una sociedad dividida, como una población dividida, como una familia dividida, como es que usted me hizo y con esta culpa todo el tiempo en la mano, sino más bien mirarnos hacia adentro y hacer introspección de, parce, ¿por qué me estará pasando esto a mí? O el para qué la vida me pone tantas veces esta situación. ¿Será que la vida me quiere decir algo? ¿Será que tengo que sanar algo? ¿Será que hablo con mi mamá? ¿Será que hablo con mi papá? Mamá, ¿tú también fuiste abusada? ¿Qué pasó? Porque claro, yo me ponía a observar todo esto de la chica y yo decía, y justo en ese tiempo yo estaba trabajando temas de violencia sexual con mi terapeuta, con mi familia también, y yo decía, pero no entiendo, o sea, yo lo estoy trabajando, esto nadie lo sabe y ahora yo no conozco ni a las personas y me aparece esta historia. Entonces, y claro, es como verlo así súper de frente, la importancia de sanarnos y la importancia también de sanar a estas ancestras. Muchas personas recuerden que nuestros antepasados, desafortunadamente, las mujeres en específico no éramos muy escuchadas, no había una cultura como la de hoy que tenemos en teoría voz y voto. Habían mucha cancelación de mujeres, de nuestra sabiduría ancestral. Las instituciones pusieron su marca gigante para evitar que mucha información saliera a la luz, que nosotras pudiéramos demostrar el poder que teníamos como mujeres. Y muchas veces nuestras ancestras fueron muy lastimadas, fueron abusadas, lastimadas, quemadas. En mi linaje y en mi historia familiar y en las regresiones a vidas pasadas que yo he hecho, por lo menos de mi propia familia, he encontrado un montón de situaciones súper fuertes, o sea, que uno diría, nunca me lo hubiera imaginado, ¿sí? Y, y yo digo, es impresionante cómo permitirnos como seres humanos dejar este ego y esta prepotencia de creer que el mundo gira alrededor de nosotros y darnos un espacio y adentrarnos y entender con esta situación que yo, si me permito superar, que estoy sanando atrás,
a quienes estoy reparando atrás y darme la oportunidad a mí de abrirme un camino de oportunidades, ¿no? Porque no solamente sanamos hacia atrás, sino que permitirme sanar y reconocer mi historia, mi linaje, mi raíz y sanar mi raíz me ayuda también a que todo lo que nazca de aquí para adelante esté en esa línea de armonía, ¿sí? Pero si todo está fracturado de aquí atrás, si mi papá me escondió un montón de cosas, si mi papá fue una persona súper desequilibrada, me escondió cosas, fue abusado también, tuvo sus dolores con sus padres, fue abandonado, si mi abuela también tuvo un montón de situaciones, si mi mamá también, si mi tía, y si de aquí para allá miramos absolutamente toda la línea, y es todo fractura, fractura sobre fractura, dolor tras dolor, abuso tras abuso, golpes, maltratos, abortos, y solo dolor, porque nadie se permitió sentarse a observar y a sanar. Si ya estamos en una sociedad en la que podemos hablar, en la que tenemos voz y voto, en la que todo el tiempo tenemos la oportunidad de decidir por medio del libre albedrío qué quiero hacer con mi vida, con mi pareja, con todo, porque tenemos ahorita la posibilidad de elegir todo, que nos cuesta sentarnos y hacer un poquito de introspección y poder reconocer y poder observar hacia atrás y poder observar mi vida y darme cuenta. Esta migración muchas veces, y no solamente para el que migra, en general las constelaciones y todo lo que ocurre en el núcleo familiar o en el círculo familiar, pues altera a cualquier persona que esté viva. O sea, esto es almático, esto es un proceso almático. Recuerdo que en el colegio también una de las chicas con las que yo me hablaba también había sido como que se había escapado del colegio y había sido abusada o algo así. Y nunca nadie sabía ese secreto. Entonces muchas veces ocultamos estos secretos para no hacer sufrir a otros, pero el simple hecho de yo ocultar y guardármelo ya es una forma de transgredirme, ¿sí? Y esto lo que genera es que toda mi vida de aquí en adelante esté fracturada. Entonces vemos que son personas que no pueden tomar decisiones, que tienen una desconexión con su autoestima, que tienen una desconexión con su amor propio, con su propio proceso, con su disciplina, que posiblemente tengan relaciones de codependencia y que estas heridas de infancia, todos estos abusos y situaciones que ocurrieron cuando eran niños, al no sanarlas, al no compartirlas con terapeutas y con personas que les puedan ayudar, al ni siquiera compartirlas y hablarla en voz alta con sus madres, pues ellas tampoco van a entender, se van a sentir víctimas buscando culpables porque no se han abierto al diálogo, a poder decir, mami, me pasó esto y me duele, y que posiblemente cuando tú te permitas abrirte, posiblemente vas a entender que de pronto a esa madre, a esa bisabuela, a esa abuela, o de pronto a otras ancestras les había pasado cosas similares, que también quedaron en silencio, que tampoco nunca se le contó a nadie, o que posiblemente lo permitieron, ¿sí? O que posiblemente lo normalizaron porque también habían sido abusadas muchas veces. Entonces, nada de lo que nos sucede es porque sí, y a la final todo esto nos trae a sanarnos y a perdonar. A mí lo que me ayudó a entender la vida fue el migrar. Ahora investigando un poco de la migración y de todo este tema de cómo nos sana y lo que tiene que ver con nuestra familia, con nuestros ancestros, con nuestra alma, quiero entonces ahora hablarles, por ejemplo, desde la bioneuroemoción. Dice que desde la perspectiva de la bioneuroemoción, la migración puede ser vista como una respuesta a un conflicto emocional que busca ser resuelto. Los conflictos inconscientes y las emociones que no se han gestionado adecuadamente pueden empujar a una persona a cambiar de entorno para encontrar una solución o enfrentarse a un aprendizaje esencial. Este camino muchas veces es motivado por la necesidad de transformar las creencias limitantes y las percepciones que están profundamente arraigadas en el entorno inicial. A nivel almático, la migración es un camino para evolucionar y para alcanzar un nivel superior de conciencia, permitiendo un crecimiento emocional y espiritual que no sería posible en el contexto de origen. Miren que esta definición de bioneuroemoción es muy similar a la de constelación familiar, y es que estando ahí en el entorno, hay un dicho que dice que en el mismo lugar donde adquiriste el cáncer no lo vas a solucionar, o que en el mismo lugar donde cogiste este vicio no lo vas a dejar. Y puede muchas veces que sea así. Yo creo que el sistema familiar a veces puede ser el sistema más violento que puede existir,
Y esto no lo digo yo, sino lo dicen las mismas estadísticas, porque dentro de los escenarios familiares es donde más se presentan violencias, abusos, donde hemos visto por años que se han presentado un montón de situaciones con los niños, asesinatos, violencias, maltratos, y es donde se nos genera y se nos, en teoría, cría eh, todos estos sistemas de creencias, todos estos dolores, todas estas formas de pensar. La cultura nos transgrede porque además nos impide pensar como realmente pensamos, sentir como realmente queremos sentir y comportarnos como realmente almáticamente nos queremos comportar. Entonces muchas veces estos sistemas culturales y familiares e institucionales son los que más nos transgreden y por eso empiezan a haber conflictos emocionales que empezamos a tener, porque tú siempre se supone que ante la divinidad siempre te debes elegir a ti, ¿cierto? Pero cuando la cultura y cuando yo soy niño me dicen que todo está afuera. Entonces, si te enfermas, ve a donde el médico. Si te pasa algo, ve a la iglesia. Y siempre entonces todo es como que está afuera encuentras esto, afuera te dan la respuesta. Y esto, o los niños que siempre los ponen como dependientes de un adulto. Tu mamá es la que te elige la ropa, tu mamá es la que te dice qué tienes que hacer, tu mamá elige cuando tú quieres comer. Y entonces con esta adultez, de alguna manera tonta, culturalmente hablando, institucionalmente hablando, fracturamos a estos niños que vienen en perfección. El niño realmente puede saber en qué momento quiere comer, el niño tiene tanto prana que muchas veces de verdad no tiene hambre porque tiene tanta energía vital, porque acabó de nacer, porque tiene tanta energía vital que simplemente él puede decir cuándo quiere comer, pero la mamá no, la mamá le va metiendo la cuchara, entonces me hace caso y yo decido cuando usted come y es que el niño tiene que comer porque si no se me desnutre, pero desconocemos el proceso natural de la vida. Entonces, al desconocer este proceso natural de la vida, estamos dejando a Dios de lado, estamos transgrediendo en nuestra alma, nuestra esencia. Y al transgredir nuestra esencia empieza a haber un conflicto emocional conmigo y empieza a haber un conflicto emocional con todo lo que sucede a mi alrededor, porque yo termino cediendo tanto que termino perdiendo el ser que soy yo, que termino dejando de saber realmente a mí qué me gusta. Y vemos personas en la actualidad que no son capaces de decidir, que ni siquiera pueden decidir por sí solas qué helado comerse porque tienen que voltear a mirar a alguien, personas adultas que no pueden estar solas y que no importa cuán relación tóxica tengas, que no se lo permiten porque les generaron tanta adicción a la compañía, al estímulo externo, a las cosas materiales, a ceder tanto ante la sociedad, que no importa si me maltratan en el trabajo, no importa si mi pareja me maltrata, o sea, que nos dejamos perder y obviamente hay un conflicto emocional que muchas veces terminamos sanando o solucionando al irnos a otro lugar, pensando que irnos al otro lugar nos va a sanar. Y efectivamente sí nos sana, pero nos sana por medio de un montón de situaciones muy fuertes en la mayoría de veces, porque es la forma en la que el alma te saca el coraje, ¿no? De que tú digas, ves que tú viniste a esto, así que coge fuerza. Y es la forma, es como ese dolor viene a ser como ese trofeo que te da la vida, viéndolo desde una manera espiritual, es como ese trofeo, ¿no? No es algo malo, ante esta existencia lo vemos como algo duro porque culturalmente tenemos el dolor asignado a algo negativo, pero si lo vemos desde una forma almática, nosotros mismos decidimos que veníamos a esto para enseñar, para sanar, para subir la vibración del planeta. Entonces, hay tantas cosas que desconocemos desde nuestra ignorancia, y no ignorancia porque seamos malos, sino porque no nos han enseñado. Entonces, cuando desconocemos la otra cara de las cosas de la vida, pues suceden cosas como las que vemos diariamente a nuestro alrededor. Esta fractura emocional viene de muchas de esas partículas de heridas de infancia, vienen de toda esta transgresión institucional y cultural, viene de todas estas creencias limitantes y familiares, de todas estas creencias culturales que me dicen que yo no me puedo vestir así o asá, o que yo no tengo derecho a hablar, o que tengo que hablar detrás de un hombre, o de muchas rabias contra el género masculino y de entender que dejarnos de ver como una humanidad unificada y como la ley del uno, y es que todos somos uno y todos hacemos parte de ese pedacito de pastel que es Dios, y simplemente fuimos fracturados en este pedacito de alma y aquí estoy un pedazo de pastel y la persona del lado es otro pedacito de pastel, pero al desconocer que todos hacemos parte de ese uno y que al final todos estamos aquí con esa misma misión de sanarnos, de amarnos, de entendernos desde el amor y desde la luz, y que todas estas situaciones solamente son un llamado
para que nosotros alcemos nuestra voz y nos sanemos y nos enseñemos a otras almas que de pronto no les ha quedado tan fácil a hacer este camino y este viaje del héroe. Entonces, claro, nos han distraído socialmente hablando, que hay que hombres, que mujeres, que machismo, que feminismo, que los unos contra los otros, en vez de unificarnos, dejar de pensar en estupideces que nos alejan más como humanidad y empezarnos a ver desde ese equilibrio. Ahora hay un tiempo en que las mujeres empiezan a hablar mucho y a denunciar muchas cosas, pero emocionalmente hablando los hombres han tenido que cargar un montón de veces y por muchos años también y ocultar por miedo, por pena, muchas de las situaciones de violencia y de dolor que les han sucedido. Esta creencia de que los hombres no lloran muchas veces todavía se escucha en la sociedad y es una creencia limitante que le puede dañar totalmente la vida a un hombre. Entonces, por eso yo les digo, muchas veces lo que nos hace falta es hablar con nuestras familias y si no quieren hablar porque no les da pena, les da vergüenza, entonces escríbanlo o háblenlo con un terapeuta, ¿sí? Pero hay que sacar y hay que soltar y liberar todos estos secretos y hacerlo desde el amor y hacerlo desde la luz y hacerlo siendo conscientes, no específicamente diciéndole la verdad al otro, sino si no lo quieres hacer, no importa. No hay que hacerlo, lo importante es que tu alma lo suelte y lo libere energéticamente, que tú le pongas una intención a estas terapias y que si puedes lo hagas con compañía de un profesional que son expertos en esto, porque soltar una situación de dolor hay que mirar, ¿no? Hay que mirar el contexto, la situación, las consecuencias, tu personalidad, absolutamente todo. Ninguna situación de dolor es igual a otra, ninguna situación de sanar es igual a otra, porque cada uno tiene su proceso, porque cada uno vino a una misión diferente y porque cada uno tiene una forma de sanarse diferente y específica. Por eso nunca, ni por más que hayan miles de opciones para sanarnos, por eso siempre aumentan más, ¿no? Las estrategias para sanar, las estrategias para ser mejor persona, las estrategias para investigar de un tema u otro, porque ninguno funciona, porque al final lo único que realmente funciona es lo que cada uno necesita aquí adentro, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, sí es importante, sí buscar ayuda para que tú hagas las cosas de manera equilibrada y lo más correcto posible, con una persona experta, obviamente, que te dé un acompañamiento, pero también permitirte hacerlo, es lo más importante y es tomar la decisión de transformar tu historia familiar y tu historia actual, y más con el tema emocional. La bioneuroemoción nos permite identificar por medio de nuestro cuerpo. Ustedes saben que nuestras emociones son la brújula y nuestro cuerpo hace parte de esa brújula. Muchas veces cuando no atendemos emocionalmente a las situaciones y nos reprimimos tanto nuestra emoción porque no nos enseñaron una inteligencia emocional, terminamos drenando todo este dolor por medio de nuestro cuerpo. Y es cuando nos empiezan situaciones, enfermedades, dolores, malestares, pero como están tan multitarea, tanta productividad, como esta sociedad actual está tan apurada y tan llena de afán, no nos damos cuenta que realmente pasan muchas cosas, que la enfermedad no es una enemiga tampoco, sino que es una aliada de nuestro cuerpo y de nuestras emociones para poder equilibrarnos, y que muchas veces esas emociones y esos dolores del cuerpo vienen y están producidos por diferentes traumas de nuestra niñez, por diferentes causas psicoemocionales, por recuerdos que tenemos, por dolores de infancia no solucionados, ¿sí? Por esto es importante unificar todo y entender la importancia de realmente sanarnos y de mirar nuestras cadenas. Casi siempre en alguna familia hay cáncer, casi siempre en alguna familia hay una muerte de cáncer o hay un familiar enfermo de una enfermedad u de otra. Y no nos sentamos a mirar, oiga, ¿por qué mi tía falleció de esto? Oiga, ¿por qué mi bisabuelo le dio esto? Entonces, adentrémonos en estos temas, y no porque queramos aprender y dar una terapia de esto, no, porque somos personas y porque tenemos familia, porque tenemos ancestras, porque tenemos ancestros, inclusive si no los tienes, porque yo creo que todos a la final queremos el amor, y para poder encontrar ese amor necesitamos reconocernos en ese mismo amor, y reconocernos en ese mismo amor requiere de que también reconozcamos a los otros, que hacemos parte todos de ese pedacito que es la existencia de Dios. Entonces, de esto se trata, de adentrarnos y realmente observar con presencia y con claridad por qué ocurre esto, el para qué ocurre esto, el qué significa esto en mi cuerpo, qué significa esta señal que tu cuerpo te habla todo el tiempo y tú no le prestas atención.
Entonces, esto hace parte y por eso, pues, como que también nombré la bioneuroemoción, porque considero que es una disciplina bien importante. Respecto a las vidas pasadas, dicen, desde una perspectiva espiritual basada en vidas pasadas, la migración puede tener raíces kármicas. Es decir, el alma puede estar buscando completar experiencias o aprendizajes que no se alcanzaron en vidas anteriores. A veces las personas se sienten atraídas a ciertos lugares o culturas porque allí tienen algo pendiente que resolver o porque en ese nuevo lugar está la clave para su evolución espiritual. En este sentido, la migración es una forma en la que el alma se impulsa a sí misma hacia entornos y situaciones que la obligan a confrontar sus lecciones más profundas, guiándola hacia el cumplimiento de su propósito de vida. Cuando yo me hice mis primeras regresiones a vidas pasadas, pude entender muchísimas cosas de esta vida. Yo creo que es una de las terapias que yo creo que es más, o sea, que de verdad recomiendo, porque creo que siempre tenemos preguntas de nuestra existencia, siempre tenemos preguntas de quiénes somos, por qué soy así, por qué me gusta esto, por qué tengo una fijación hacia algunos lugares. Inclusive hay personas que nacen con fijaciones o sabiendo otro tipo de lenguas y de lenguajes, de idiomas. O siempre, ay, es que yo quiero ir a tal lugar, yo quiero ir a tal lugar. Ahí es porque tu alma te está haciendo un llamado, porque también muchas veces ancestralmente hablando, sí, yo en mis vidas pasadas inclusive había sido hombre, en una de estas había sido hombre y había sido parte del ejército, como de una guerra muy fuerte. Y en estas vidas pasadas me enamoré como de una coronel, no sé, y nos escapamos y fuimos desertores de la guerra y nos asesinaron, por ejemplo. Cuando yo veo esta vida pasada y la logro conectar con un montón de cosas que han sucedido a lo largo de mi vida, puedo entender un montón de cosas, puedo ver con mucha más claridad, porque cada pedacito de tu alma recuerda un pedacito de todos esos lugares en los que tu alma ha estado, no solo en esta vida, en los que tu alma ha estado. Recuerda otras galaxias, recuerda otros planetas, recuerda absolutamente todos los lugares a los que has viajado, pero obviamente su tinte va a estar enfocado mucho más al lugar donde estás. En este caso yo estoy aquí en tierra y obviamente almáticamente hablando, pues mi alma se pinta del color de madre tierra porque estoy acá. Hay que hacer un trabajo espiritual muy fuerte y muy interno para poder entender mucho más de fondo nuestras vidas pasadas, almáticamente hablando, y el para qué la vida me puso acá y el cuál es mi misión nueva, el qué le pertenece a otra vida. Hay cosas y hay traumas que tenemos que nos pertenecen a otras vidas, hay deudas que nos pertenecen a otras vidas pasadas, ¿sí? Hay deudas económicas, hay conflictos económicos que nos pertenecen a vidas pasadas, ¿sí? Y un montón de situaciones similares que nos impiden llegar a realmente donde queremos llegar. Entonces hay que voltear a mirar también, no solamente nuestra cadena ancestral de los ancestros que no conocimos, sino también yo, mi alma, a qué vino en una vida pasada, qué vinimos a hacer, cuáles fueron esos retos, qué hice mal también. Muchos traumas con parejas, también me pasó en mis vidas pasadas, en algunas, había sido viuda siempre, siempre fui viuda. Y yo en casi que toda mi vida casi no tuve novios, yo no era de relaciones de pareja. O sea, no, me aterraba eso. Y esto lo vine a entender todo esto cuando realmente sané y entendí que no, que yo no debo tener ningún conflicto con mis masculinos, que era el conflicto que tenían mis ancestras familiares. Mis ancestras, todas las mujeres de mi familia habían tenido problemas con los masculinos, de violencias, de abusos, de un montón de cosas. Y por mi lado, mi alma guardaba un montón de recuerdos y de dolores y de duelos no sanados de vidas pasadas, de parejas que habían sido asesinadas en diferentes épocas de la existencia, en otras vidas, y yo todavía sufría por ellos y por mis hijos muertos, porque también tuve hijos muertos. Entonces es como, y el dolor se siente tan profundo que tienes que permitirte sanar para que ya eso no vuelva a ocurrir, ¿sí? Para que tú evoluciones también y tu alma evolucione. Entonces miren que es un trabajo muy bonito
Y es un trabajo simplemente de sentarnos a observar, a sanarnos, a permitirnos también y a poder ver la vida con esta inteligencia emocional, no reprimiéndome, no que ninguna emoción me gobierne, sino entendiendo realmente el trasfondo. Cuando yo miro las cosas desde una perspectiva más amplia, me permito entender y ya va a ser muy difícil juzgar. Pero cuando yo solo veo un pedacito del pastel, un pedacito de la torta, que es lo que yo creo, lo que está en mi mente, lo que he construido con mis creencias limitantes y con lo que he visto, pues no voy a entender. Pero cuando yo miro todo el panorama y puedo entender, mire, es que este fue abusado, esta fue vendida, esta fue prostituida, este lo robaron y lo mataron y por eso ya no quiere tener dinero, a esta le hicieron tal cosa, esta migró a otro país y se suicidó. Y entonces tú empiezas a ver todo el bagaje de cosas y como todo esto, familiarmente hablando, de tus vidas pasadas, ancestralmente hablando, como todo esto te altera y de alguna forma te da unos visos de colores a tu vida que también te hacen parte de toda esa existencia pasada, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante también poder resignificar estas vidas pasadas, ya no ni siquiera por los otros, sino por nuestro propio proceso de vida, por nuestro propio proceso de evolución almático, por nuestro propio proceso de sanación, por nuestro propio proceso de crecimiento. Yo después de esto, de las vidas pasadas que les cuento y después de estas experiencias, después de llorar mucho, de escribirle muchas cartas a mis esposos fallecidos, de llorar mucho, lloré muchísimo, de sufrir estos duelos, increíblemente puedo decir, sané esto y hoy puedo decir, hoy estoy casada con un hombre bello, hermoso, que es una persona que de verdad puedo decir que es el mejor regalo que me ha dado la vida. Sanar te permite evolucionar, sanar te permite crecer, sanar te abre oportunidades y te abre caminos, porque es como si tú todos esos vacíos los liberas y los llenas de luz, ¿sí? Todos esos vacíos de tu familia, todo ese dolor de tu familia. Yo en terapia familiar, en trabajo social, ustedes saben que yo soy enfermera, trabajadora social y coaching, y tantas historias de dolor, tantas, trabajé en líneas de emergencia, niños viendo cómo sus padres abusaban a sus hermanos, mamás prostituyendo a sus hijas, bebecitos que nacían ya en la indigencia, en la calle porque sus padres eran habitantes de calle. Y son tantas cosas las que pueden suceder que por qué no darme la oportunidad, si yo puedo y si esta información me llega, de sanarme, de aportarle al mundo, de aportarle a mi alma. No simplemente creer que es que venimos aquí a hacer plata, ¿sí? O a tener carros y lujos, no, sino a darle una trascendencia un poquito más fuerte a mi alma. Y si hoy tú realmente hablas de que te quieres sanar y quieres elevar tu vibración y quieres tener tu mejor versión, empieza por lo más sencillo, honrar a tu familia, honrar a tus ancestras, más que darnos regalos de cumpleaños y herencias familiares de casas y pelearnos por casas y por carros y por pertenencias que dejaron nuestros padres. Yo creo que lo mejor que nos podríamos regalar como familias es un libro de secretos, donde cada uno pueda escribir todo lo que ha hecho, todo lo que ha vivido, todo lo que más le ha dolido, y entregárselo a sus generaciones. Porque si el día de mañana mi sobrina o mi nieta o la que sea que venga delante de mí, si sabe qué fue lo que realmente le pasó a Adelaida, posiblemente va a entender. Posiblemente yo la pueda ayudar de alguna manera, posiblemente ya no tenga que ni siquiera repararme a mí porque va a ser tan fácil asociar todo, ¿sí? O posiblemente ya vaya a entender por qué le está pasando esto, porque a mí también me pasó. De pronto algo yo no pude sanar del todo y ella me va a ayudar a, ¿sí? Por algún lado la familia tiene que sanarse, es como un arbolito. Tú aparentemente lo ves súper fuerte, pero si la raíz está podrida, hay que mirar esa raíz para que los frutos de ese árbol sean bellos. Entonces es igual con nuestro sistema familiar. Vemos a las familias tan llenas de dolor y tan normalizado todo este dolor, porque en vez de normalizar algo que no es normal y de seguir justificando que mi esposo me engaña, que se fue con otro,
que le pegó al niño, que el niño se fue de la casa, ay, que el niño está metido en drogas, en vez de seguir normalizando todos estos discursos de carencia y de dolor, porque más bien no empezamos a tomar acción realmente, en vez de estar metido en la vida del otro, opinando de los hijos del otro, ay, no se vaya a volver lesbiana, en vez de estar opinando, porque más bien no toman acción de su vida, porque no miran esa introspección con sus propias mamás, con sus bisabuelas, con sus propios hijos y hijas, porque cada una de esas situaciones te está mostrando algo. Y muchas cosas, hay cosas que tú no puedes cambiar de tu exterior. Tú no puedes cambiar a tus hijos, ni a tu madre, ni a tus padres. Pero tú sí puedes cambiar la percepción que tú le tienes a la vida y la percepción de cómo tú los ves a ellos. Entonces, ¿de qué te sirve llenarte de rabia y de odio si ni siquiera has hecho nada por ti ni por tu propio proceso? ¿Sí? Estamos tan felices juzgando y llenándonos de dopamina instantánea que en vez de estar juzgando todo lo que no me gusta de mi alrededor, ¿por qué no me permito yo sanarme y poder observar con unos ojos de luz y de amor y de bondad que tú no eres la única persona aquí en el mundo y que el mundo es mucho más grande de lo que tú piensas y que antes yo creo que nos tocas agradecer de la vida tan bonita que hemos tenido, comparado con la de muchas ancestras que ni siquiera pudieron vestirse como querían vestirse, que ni siquiera tuvieron derecho de hablar ni de elegir en qué quieren trabajar o qué quieren hacer, que muchas fueron obligadas o vilmente asesinadas desde un principio. Entonces, honremos a nuestros ancestros y no perdamos todos los derechos que por años logramos ganar. Como humanidad, acá no hablo de hombres y mujeres, hablo como humanidad. Y es empezar a unirnos otra vez, dejar de competir, dejar de pensar que es que él es mi enemigo por ser hombre o ella es mi enemiga. Dejar de hacer cosas que duelen, te duelen a ti y le duelen al resto solo por cuestión de ego y por no mirar. ¿Por qué me está pasando esto? Háganse las preguntas incómodas en la vida. Siéntese una conversación con usted misma, con usted mismo, de qué es eso que no le gusta en su vida y empiece a sanar su sistema familiar. Dele una nueva concepción a la familia. Familia no es papá, mamá, hijos. La familia es absolutamente todo en este universo. Familia es el lugar a donde tú vas. Nuestra familia es la madre tierra y ni siquiera somos capaces de cuidarla. Entonces, si empezamos a ver todo desde una forma más amplia, ustedes se van a ver cómo la vida les empieza a abrir caminos y empiezan a sanarse, porque al final todo esto es con la finalidad de sanarnos, no es con otra finalidad. Según el significado de la antropología y la existencia, antropológicamente, la migración ha sido un fenómeno natural en la evolución humana, un medio para adaptarse, sobrevivir, prosperar. Desde un enfoque esencial se podría decir que la migración es una búsqueda de sentido, una expresión del deseo inherente del ser humano por encontrar un lugar donde pueda desarrollarse plenamente, vivir en paz y sentirse realizado. La migración simboliza una búsqueda de identidad, un anhelo por expandir horizontes, descubrir nuevas formas de ser y conectarse con algo más grande que uno mismo. Frente a significados espirituales, espiritualmente la migración es muchas veces vista como un llamado del alma hacia un evento o un nuevo camino de evolución. Es como si el alma supiera que en otro lugar existe un espacio donde podrá cumplir su misión de vida de manera más plena. Este desplazamiento puede ser motivado por la necesidad de liberar patrones energéticos estancados y de abrirse a nuevas vibraciones que solo pueden ser encontradas en otros territorios. La migración entonces se convierte en una forma de alinearse con el propósito divino, permitiendo al individuo conectar con su esencia y al encontrar la paz interna. La migración puede estar conectado con la necesidad de sanar, crecer y evolucionar. Es un proceso en el que el alma busca nuevos territorios para liberarse de las cargas del pasado, transformar sus creencias y patrones limitantes y cumplir con su propósito existencial y espiritual de la vida. Teniendo en cuenta lo anterior, justo estaba leyendo en estos días un libro de semillas estelares y en este libro pues justamente decían esto, ¿no? Que el alma tiene unas misiones y que estas misiones pues dependen nuestro proceso almático, el proceso que nosotros llevemos. Muchas de estas misiones pueden ser subir la vibración del planeta, solamente con tu presencia muchas veces ya estás ayudando. Muchas veces sanándote a ti estás ayudando a sanar al mundo. Muchas veces los animales vienen a sanarnos, por ejemplo, los sonidos que hacen los delfines
cuando migran de un lugar a otro en el mar, permiten que vibracionalmente hayan unas vibraciones que les llegan a todo el universo y nos sanen. Entonces muchas veces estos procesos, miren nomás los pájaros, migran de un lugar a otro, llevando también una información, porque ellos cantan, y estos cantos, muchas personas pueden descifrar estos códigos que hay detrás, es decir, el universo entero está migrando, y gracias también a este proceso de migrar, si se han dado cuenta, hemos podido evolucionar como sociedad. No sé si ustedes leyeron este libro de las venas abiertas de América Latina, donde explicaban cómo los migrantes de unos países venían y se robaban literalmente las semillas de, no sé, por ejemplo, las semillas del caucho o semillas de frutas y verduras para ir y cosecharlas en otros lados. La existencia de la tierra actual, de la humanidad actual que vemos, de la sociedad tan estructurada, es el reflejo y es la respuesta y es el resultado de miles de años de migraciones, de miles de personas que decidieron salir de sus tierras, de miles de cadenas y constelaciones familiares que transformaron totalmente sus vidas, de personas que fueron héroes, de personas que sufrieron también mucho, de personas que lograron legados importantes. Y es todo lo que vemos ahorita en esta actualidad, es que haya frutas y verduras en lugares donde es inexplicable que hayan, y es porque alguien tuvo que haber llevado esas semillitas, que hayan caballos en algunas zonas donde no habían caballos y ahora los hay, y es porque hubo una migración, es porque hubo alguien que se permitió, que permitió hacer estos movimientos en la tierra. También obviamente la migración ha traído históricamente que se creen unas barreras de ego en la existencia, que se hayan creado culturalmente estas fronteras invisibles y que ahora nos pidan una visa para ir a todo lado cuando al final el mundo no le pertenece a nadie, que si nos viéramos como humanidad y con esta cosmovisión de la ley del uno podríamos entendernos todo como realmente una gran familia y vernos más bien desde esa luz y permitir que cada uno realmente esté donde quiera estar y haga lo que sienta que tiene que hacer sin tantos conflictos para movilizarnos como humanidad y como sociedad. Muchas veces el que se logra movilizar tiene muchos beneficios o es una cuestión de tener, de ser pudientes, pero también yo creo que cuando el alma te hace un llamado es imposible no cumplirlo realmente si tú estás en ese nivel de conciencia de asumirlo. En mi caso siento que vine a buscar mi tribu, siento que vine a sanarme, siento que todo este caminar ha sido parte de mi propósito de vida. Estoy en el proceso de seguir conectándome con mi alma y entender, más allá de ayudar a las personas, de mis profesiones, de mi experiencia, de mi propio viaje del héroe, que es esa misión específica que tiene mi alma, y sé que este lugar tiene que ser muy importante, Estados Unidos, porque así como lo es Colombia, también esto me ha enseñado a honrar mucho más mi tierra, a honrar mi país, que soy colombiana con orgullo, que soy una persona que posiblemente en muchas cosas no comparto los estándares de un colombiano o de una colombiana, y que amo haber sido parida por mi tierra, aunque no esté de acuerdo con un montón de cosas, aunque sea una colombiana rebelde que siempre me quejé, aunque sea una persona que sea muy diferente a la que parió esta tierra y a la que es hoy por todo lo que he tenido que vivir, pero que con orgullo honro mi tierra, honro cada pedacito de esta tierra que me parió, y hasta los países en los que nacemos tienen una concepción y una definición en este proceso almático del por qué yo decidí nacer ahí. Nací en un país en el que había un conflicto armado interno muy fuerte, y también descubrí que en mis vidas pasadas había estado en 3 guerras también, o sea, estuve en 3 enfrentamientos, estuve en desplazamientos forzados, y en esta vida decidí elegir una profesión social. Escribía de desplazamientos forzados en mi blog, sin entender todo esto de las constelaciones, de la familia, de nada de esto. Estudié esta carrera de trabajo social, de enfermería, queriendo ayudar, pero en el fondo lo que quería era sanarme a mí. Y cuando tú empiezas a ver que todo va mucho más allá de lo que tú crees, entonces cuando empiezas a entender que hay un camino que ya está marcado y que es tu camino del alma, pero que para seguirlo tienes que estar muy conectado contigo, con tu esencia, con lo que tú eres, y darle permiso a que fluya, dejar de mirar para afuera, dejar de
criticar todo afuera, dejar de prestar atención afuera y más bien centrarnos más bien en nosotros, saber qué es lo que me quieren decir, qué es lo que tengo que hacer, qué es a qué vine, ¿sí? Y cómo, qué vine y cuál es esta misión del alma que debo cumplir. Y creo que es algo muy importante que en verdad creo que es muy lindo. Yo en Colombia no, de hecho no me sentía valorada, porque tampoco yo me sentía valorada. Yo quería que me valoraran las empresas donde trabajaba, que valoraran mi trabajo, porque mi trabajo pues es muy bueno. Y siempre anhelé que mi país me diera como ese reconocimiento, y como Colombia no me lo dio y por el contrario me dio lo contrario, ¿no? No me respaldó ni siquiera, ni me defendió como líder, entonces me atacaron. O sea, por el contrario, tenía un dolor profundo por Colombia, por su situación política, sufrí mucho por mi país, por la violencia, y terminé yo siendo entonces otra vez refugiada en esta vida. Y yo en una vida pasada ya había sido exiliada, yo fui exiliada ya, ¿sí? Y en esta vida lo volví a vivir, y eso duele. Duele salir de tu país porque tu país no te proteja tus derechos, pero tú no lo entiendes. O sea, como que yo les estoy contando esto y en tiempos, o sea, yo escribí mi blog del conflicto armado en el 2016 más o menos, y todo esto ha pasado en los últimos 2 años, ¿sí? Entonces, estas son cosas que uno a simple vista no entiende, pero si tú te pones a hacer tu trabajo interior, ahí vas a entender todo, claro. Yo había sido exiliada también y no había sanado esto. Yo había exiliado también a otros pueblos de mujeres en otras épocas. ¿Sí? Entonces como que tú empiezas a entender el por qué actúas como actúas, el por qué piensas como piensas, el por qué tienes unos ideales que tú a veces no entiendes de dónde sale tanto ideal, o sea, como que de dónde. Y empiezas a entender y a ver la vida de una manera diferente. Entonces yo creo que almáticamente sí tenemos un camino, pero que muchas veces este camino se ve fracturado por toda la distracción externa. Y miren que haciendo todo este proceso de introspección, yo nunca fui reconocida en Colombia por lo que hacía. Allá no existe la meritocracia, allá es más bien la palanca, la corrupción. Es muy difícil socialmente hablando de uno ganarse las cosas a pulso, porque casi en todo hay favoritismos. Esto es cultural, ¿sí? Esto es cultural. Pues yo desafortunadamente pues no tuve favoritismos, yo me gané todo a pulso, ¿sí? Pero para mí esto era una frustración frecuente, no haber podido estudiar en una universidad pública, haber tenido que endeudarme o trabajar y estudiar a la vez. Obviamente, viéndolo desde un lado pues negativo, pues qué mal por mí, pero a la vez qué bien, porque me formé en carácter, tuve experiencia laboral, o sea, no fue malo, pero como que siempre quise este reconocimiento de mi país que nunca recibí. Y alineándolo un poco con la historia de Jesús de Nazaret, no sé si ustedes recuerdan este dicho, y es: nadie es profeta en su tierra. Esto es de Lucas 4:24. Esta frase refleja la realidad de que las personas que nos conocen desde una etapa temprana tienden a percibirnos de acuerdo con las etiquetas y las experiencias que han formado sobre nosotros. Para los habitantes de Nazaret, Jesús era el hijo del carpintero, alguien a quien conocían desde su infancia. Esta familiaridad limitaba su capacidad para ver la evolución espiritual y la grandeza que Jesús había alcanzado. Su comunidad no podía aceptar que alguien común entre ellos pudiera tener una misión divina y un conocimiento profundo. Aquí hablan de resistencia al cambio y familiaridad. Cuando una persona evoluciona o cambia, las personas cercanas pueden sentirse amenazadas, porque ese cambio les obliga a cuestionarse a sí mismos y a sus visiones del mundo. Al ver a Jesús enseñando y hablando con autoridad, muchos en su comunidad no podían aceptar que él hubiera superado las limitaciones sociales y culturales que ellos mismos no habían logrado trascender. Preferían mantener la imagen de quien era Jesús antes, en lugar de abrirse a la posibilidad de lo que había llegado a ser. Esta resistencia al cambio es una razón común por la que las personas que crecen en un entorno a menudo necesitan salir de él para poder expresarse plenamente. Jesús se desplazó a otras regiones para difundir su mensaje y su enseñanza, sabiendo que en otros lugares estaría su audiencia más receptiva. Al salir de su tierra, Jesús pudo conectarse con personas que no tenían un juicio previo sobre él, lo que les permitía escuchar y valorar su mensaje desde la perspectiva fresca y abierta.
De una manera similar, muchas personas migran cuando sienten que el entorno en el que nacieron ya no les permite crecer o expresar su verdadero potencial. La migración se convierte en una forma de liberarse de las limitaciones que impone la percepción de los demás y las de las perspectivas sociales. Migrar, al igual que lo hizo Jesús al llevar su mensaje más allá de Nazaret, simboliza una búsqueda espiritual y una conexión con un propósito superior. Este acto de moverse hacia nuevas tierras y entornos es un paso hacia lo desconocido, una forma de responder a un llamado interno. Para muchas personas, la migración no es solo un movimiento físico, sino una transformación profunda de su identidad y misión en la vida, similar a lo que Jesús experimentó al llevar su mensaje a diferentes lugares. Jesús comprendió que su crecimiento y el impacto de su enseñanza no podían estar confinados a un lugar donde las personas lo percibían desde una manera limitada. Este es un reflejo de un fenómeno que enfrentan muchos líderes, mentores y personas con una misión especial. A veces es necesario salir de la zona de confort y de las limitaciones impuestas por el entorno conocido para poder realizar plenamente su propósito y cumplir su destino. La migración, en este sentido, se convierte en un camino necesario para liberar el verdadero potencial y encontrar un lugar donde se pueda ser valorado y comprendido en toda su esencia. Jesús no fue aceptado como mentor en su tierra porque su comunidad no podía ver más allá de las etiquetas y expectativas que habían colocado sobre él. Esta situación está profundamente conectada con la migración, ya que el acto de moverse a lugares nuevos es muchas veces más una respuesta a la necesidad de encontrar un espacio donde expresarnos y realizar realmente el potencial de nuestra alma. Las personas migran para trascender las barreras y encontrar una audiencia o un lugar donde su verdadero ser pueda ser apreciado y comprendido. Esto es lo que yo creo que en este caso me pasó a mí. Y es que yo salí para poder encontrar una nueva forma de vivir. Yo siempre pensé que era una persona inconforme. Siempre pensé que era inconforme y que realmente era un problema mío, que no me gustara nada, que no me gustara un trancón, que no me gustara que asesinaran a mujeres con frecuencia, que no me gustara un gobierno que justificara la violencia y que atacara a la población civil y le mintiera a la población civil con temas de violencia. No estaba de acuerdo con esa violencia en la que crecí, que es naturalizada en todos lados, que le echaban la culpa a un conflicto armado cuando el conflicto estaba en cada casa también y en la calle, en el transporte público. Es como querer tapar el sol con un dedo. Y siempre estuve en desacuerdo con muchas cosas y yo me vi muchas veces como una persona inconforme porque no me di ese valor, pero realmente el problema no era mío. Realmente lo que entendí es que ese no era mi lugar. Y ese no era mi lugar porque si las personas que están allá tienen naturalizado estas creencias, yo no puedo llegar a cambiar las creencias de los otros. Yo tengo que empezar a cambiar yo para empezar a reflejar desde el ejemplo lo que quiero reflejar. Y eso fue lo que hice. Migré viendo una visión exponencial. Cuando tú tienes un crecimiento exponencial es cuando ves otras oportunidades. Si tú eres el mejor de tu barrio, pues ya no tienes de quién más guiarte, pero si tú sales a un mundo y te das cuenta que hay otros que han logrado grandes cosas, tú tienes en quién guiarte, tú tienes la oportunidad de tener un crecimiento y con la visión y con la inspiración de otros y darte cuenta que sí es posible empezar a transformar tu vida, viendo a otros mentores, viendo otros caminos. Así que aquí la invitación no es a migrar o no, pero es que tú te preguntes realmente en qué proceso de tu vida estás. Así que aquí la pregunta es efectivamente esa, a cuestionarnos. ¿Realmente yo estoy feliz en el lugar en el que estoy? ¿Por qué algo no me gusta de donde vivo? ¿Por qué aceptar simplemente lo que me dice mi mamá, mi papá y mi familia? ¿O el barrio o el presidente? Indague, cuestione, pregunte, explore. ¿Por qué tengo estas creencias? ¿Por qué no creo en Dios? ¿Por qué soy feminista? ¿Por qué tengo esta rabia contra los hombres? ¿Por qué me metí en este ismo a ojo cerrado y no pregunto nada? No, hay que preguntarnos, hay que hacernos las preguntas correctas. No es normal, porque siento tanta ira por X o Y, o porque se me repite tanto estas situaciones de dolor, ¿sí? O porque no me estoy sintiendo escuchada. Es que ese es el punto, que andamos muertos en vida y que no nos hemos puesto a pensar realmente en lo importante por andarle dando tanta razón al otro, por andar queriendo copiar al otro, ¿sí? Y es la invitación, preguntémonos como familias, hablémonos como familias, ¿cómo es posible que uno se tiene enfrente un montón de años y no es capaz de contarse realmente las cosas importantes?
Y, entre más, y la gente se oculta un montón de cosas, pero tú no te das cuenta que eso en algún momento sale en tu cadena familiar, que eso sale. Los terapeutas y las personas que están al servicio, ¿cuántos trabajadores sociales yo no conocí, con los que estudié, docentes? Familias súper rotas, personas súper rotas emocionalmente hablando, fracturados, y con inclusive los conocimientos, y no se dan el permiso de sanar. Siguen repitiendo los ciclos, siguen repitiendo carencias, siguen con este mismo discurso de víctimas. Entonces hay que sentarnos como familias, como individuos, reconocer lo que han hecho mis linajes anteriores, pero también reconocer mi propio proceso individual. Y si veo que no me gusta mi barrio, pues cámbiate. Y si ves que no te gusta esa ciudad, pues cámbiate de ciudad. Y si ves que no te gusta ese país, pues cámbiate de país. Y haz lo que tengas que hacer para encontrar qué sí te hace sentir bonito, porque es que tu vida te tiene que gustar en todos los aspectos. Sí, cuando uno se cambia de país no todo es perfecto. Todavía yo tengo conflictos con la comida. Todavía me cuesta encontrar comida que sea más saludable. Acá casi todo es procesado. Y ni por más que tenga la etiqueta que diga que orgánico y que súper orgánico, no. No siempre realmente tiene todo lo que tendría, no sé, la papa recién salida de la tierra. Pero no todo va a ser perfecto, pero por lo menos va a estar mucho más alineado con lo que tú realmente anhelas desde el alma. Yo no me sentí escuchada, yo no me sentí custodiada por mi país. Yo fui líder social, fui líder política, trabajé por muchas comunidades, era defensora de los derechos humanos y mi país nunca me respaldó. Las personas que encontré muchas veces eran igual de abusadoras a un montón de gente. O siempre querían algo a cambio, o siempre era con favoritismos o con cosas corruptas. Y yo no quería esto para mi vida. Y tuve que enfrentarme aquí con un montón de cosas para realmente darme cuenta que yo no quería eso. Para dejar de repetir todas estas historias y linajes, hay que empezar también a tomar acción y a tener una voluntad de cambio. No sirve de nada solamente decir, ay, sí, sí, yo quiero que mi vida cambie, si no quiero ser igual a mi mamá, no quiero ser igual a mi papá, no quiero ser igual a mi bisabuela. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Hay que tomar acciones, a veces son muy duras estas decisiones que tenemos que tomar. Yo tengo familia donde todos eran fumadores, todos son fumadores y se fuman hasta una caja de cigarrillos por parte de mi línea paterna. Una caja al día cada uno y se reúnen todos a fumar, al culto de la fumadera. Y para ellos es normal. Y yo empecé a fumar de un momento a otro. Y con algo tan chiquito, esto se convirtió en algo gigante. Entonces, que hasta un momento de mi vida decía, o como o fumo. ¿Sí? Y tuve que romper con todas estas cadenas. ¿Y eso cómo se rompe? Tomando decisiones. Rompiendo todos los ciclos. ¿Y cómo los podemos romper? Con nuestro libre albedrío, empezando a tomar hoy decisiones que yo pueda controlar. Mi mentalidad, cómo estoy pensando, mi discurso, cómo estoy hablando, mis emociones, cómo estoy regulando mis emociones, les estoy prestando atención, las estoy transitando, las estoy gestionando, me estoy entregando a mi emoción, haciendo un proceso terapéutico y tomando acciones en mi día a día, jugando con la tierra, porque a la final Dios nos dio unos recursos para administrarlos, el dinero, las casas, el carro, las cosas, lo material, el trabajo. Entonces, ¿tú cómo estás administrando estos recursos? Las personas quieren un cambio y quieren que sus vidas sean diferentes, que sus familias sean diferentes. Muchos están aburridos de sus vidas, de sus familiares. Muchos no quieren ser como sus familiares, pero siguen haciendo lo mismo que sus familiares hicieron por años. Y a veces ser la ovejita negra de la familia es ser esa personita que viene a transformar todo eso y a decir, no, 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 discúlpame, yo las amo, ancestras mías. Yo sé que ustedes siempre hicieron todo con amor, sé que ustedes pensaban que era así esto, pero quiero decirles que hay muchas formas más, que hay muchas formas de hacer las cosas diferentes a como ustedes las hicieron. Y esto nos da menos sufrimiento, esto se ve mejor, esto nos hace más felices. Que hay muchas formas, que ya el matrimonio no tiene que ser aguantar y aguantar y aguantar y que mi esposo me pegue, me maltrate, no. Que ahora yo puedo tener un matrimonio sano, saludable, armonioso, donde hay comunicación, donde nos escuchamos y nos comprendemos desde el amor, ¿sí?
Claro, y donde tienen que haber de todo, ¿no? Debe haber comunicación. Obviamente, el conflicto nunca es un conflicto, es una oportunidad. Entonces, donde van a haber oportunidades de aprender y de mejorar como individuos y como pareja. Pero siempre cada uno tiene que hacer su trabajo. Entonces, yo creo que lo que nos falta muchas veces es eso, entender. Entonces, recuerden, la única forma para poder realmente honrar, no solamente reconociendo y, ay, pobrecita mi mamá, sí, sino es tomando acción en esta vida, demostrando con ejemplo que se puede transformar nuestra realidad, que podemos sanarnos, que siempre podemos ser diferentes, y no porque yo quiera ser mejor a otros o ser diferente, sino porque puedo enseñar desde el ejemplo, que hay otras posibilidades, que los tiempos van cambiando, que los sueños van evolucionando, que la vida, la historia, la cultura y que todo se va a ir transformando porque la vida es un flujo, que nada es estático y que ya no estamos en las épocas de antes, donde la mujer no tenía, por ejemplo, voz y voto, o donde los hombres entonces también se callan. No, cada día va a ir transformando más cosas, cada día los hombres van a empezar a hablar más de sus emociones y a equilibrar estas energías femeninas y masculinas. Entonces no se trata de seguirle echando la culpa a los otros de lo que pasa con nosotros o no. Se trata de hoy, si tú tienes la oportunidad y tienes el libre albedrío, sánate, dejando de juzgar, honrando pero con acciones específicas, así sean dolorosas, porque posiblemente te va a doler, pero vas a coger ese dolor como un triunfo y vas a empezar a transformar para enseñarle a tus ancestros, para sanarte, para enseñarle a la vida y al universo que se puede crecer, que se puede realmente llegar a esta plenitud, que se puede enseñar y que el dolor no es para siempre, que simplemente nuestras generaciones anteriores vieron ese dolor como algo negativo, pero que hoy lo podemos ver de una manera armoniosa, sanadora, sana, equilibrada. Es importante, entonces, recuerden, aceptar tu historia familiar con amor y compasión, reconocer y aceptar la historia de tu familia con sus luces y sombras. Es un primer paso hacia la sanación. Entiende que cada miembro de tu familia ha hecho lo mejor que pudo con las herramientas y recursos que tenía en su momento. Dejar de juzgar y comenzar a comprender con compasión te permitirá soltar las cargas emocionales y energéticas que no te pertenecen. Honrar tus raíces sin quedarte atrapado en ellas. Tus raíces son parte de tu esencia, tu identidad, pero no definen tu destino. Honra de dónde vienes, reconoce la sabiduría y las enseñanzas de tus antepasados, pero permite que tu alma evolucione hacia nuevas expectativas y realidades. La migración puede ser una forma de honrar tu linaje al llevar su esencia a nuevas tierras y contextos. Suelta las creencias limitantes heredadas. Observa las creencias que heredaste de tu familia y de tu cultura de origen, especialmente aquellas que pueden estar limitando tu crecimiento. Pregúntate si esas creencias realmente resuenan con quién eres hoy y con la vida que deseas crear. Al soltar las creencias limitantes, te abres a la posibilidad de crear una realidad más alineada con tu verdadero ser. Permítete cerrar ciclos con gratitud. La migración es en muchos casos un cierre de ciclos y el inicio de uno nuevo. Para sanar es importante cerrar ese ciclo con gratitud, honrando todo lo que has aprendido y las experiencias que te han formado. Agradece por los desafíos y las lecciones y permítete que el agradecimiento transforme cualquier resentimiento en paz. Integra el pasado para vivir el presente. No niegues ni reprimas tu historia ni dolor, sino que busca integrarlos como partes esenciales de tu evolución. Al integrar el pasado le das un sentido y un propósito a tu existencia de migración. Vive el presente con la conciencia de que eres el resultado de todas tus vivencias, pero también el creador de lo que vendrá. Conecta con tu propósito y misión de vida. Pregúntate, ¿qué propósito me trajo a este nuevo lugar? ¿Qué enseñanza, misión o proyecto tengo que desarrollar aquí? Conectar con tu propósito te ayudará a entender que tu proceso de migración no fue un accidente, sino un llamado del alma hacia una expansión y crecimiento espiritual y personal. Crea tu propia familia y comunidad en un nuevo lugar. En la experiencia de la migración, uno de los mayores desafíos es el sentimiento de soledad o desconexión. Busca crear una nueva familia o comunidad donde estés, personas con quienes puedas compartir tus valores, tu misión y tu energía. Recuerda que las conexiones auténticas no dependen del lugar, sino del amor y de la apertura con las relaciones. Perdónate y libera el resentimiento. La sanación verdadera en el proceso de migración, el proceso familiar, comienza con el perdón, tanto hacia los demás como hacia ti mismo. El resentimiento te ata a un pasado que ya no existe, mientras que el perdón te libera para vivir plenamente el presente y abrirte a un futuro más expansivo y lleno de posibilidades.
Reconoce el valor de tu resistencia y fortaleza. El hecho de haber migrado demuestra tu valentía, tu capacidad de adaptación y tu deseo de mejorar. Reconoce y honra tu propia fuerza para superar los desafíos y adaptarte a una nueva realidad. Esta resiliencia es una de las mayores herramientas para sanar y para continuar creciendo. Siente gratitud por un nuevo comienzo. En cada acto de migración hay una semilla de transformación, renacimiento. Enfoca tu energía en la gratitud por la oportunidad de comenzar de nuevo, por todo lo que esta nueva experiencia puede ofrecerte y por todas las infinitas posibilidades que se abren ante ti. La gratitud es una energía poderosa que te conecta con la abundancia y con un sentimiento más profundo del propósito. Estas son las reflexiones finales que decidí escribir para ustedes y para este episodio. Yo aún sigo en este proceso de sanar mi proceso familiar. Yo aún sigo en este proceso de sanarme. Sanar no es algo que sea como que tengo que sanarme y que tenga afán. No, realmente hay momentos en los que tú ves que ante situaciones es necesario voltear a mirar y decir, esto ya no es normal, esto ya no es mío. Entonces, claro, si ustedes ven que en un tema están fracturados o que hay cosas que se siguen repitiendo cíclicamente o que nada que logras conectar con el dinero o que realmente te ha costado un montón y que lo has trabajado pero que no se te da, hay que acudir y hay que empezar este proceso de sanar y de poder mirar todo este proceso familiar. Recuerden que nuestra mente puede hacer el proceso de neuroplasticidad y neurogénesis, que es esta regeneración de las células que se genera en el cerebro para que yo le pueda explicar a mi mente en esta actualidad que sí es posible cambiar, ¿sí? Que la creencia que yo tenía hace 10 años la puedo transformar hoy. Nuestra mente está adaptada para eso. Es posible hacer este proceso mentalmente hablando, físicamente también con acciones y almáticamente también cuando te escuchas. Entonces, estamos preparados para poder eliminar todas estas creencias limitantes, todos estos pensamientos, todos estos filtros, todas estas interpretaciones de nuestra vida. Podemos ponerle un filtro nuevo y quitarnos todas estas gafitas fracturadas que tenemos de toda nuestra vida y empezar a ver con claridad para empezar a traer oportunidades. Sí se puede transformar estas creencias limitantes, explicarle a tu niño interior que todo eso que sucedió no es culpa ni de él ni de aquella. Sí, todos tenemos un grado de responsabilidad, sí, no es de omitirlo, pero a la final con dolor, con culpa y con rabia no vamos a hacer en realidad nada, sino vamos a empeorar las cosas y a seguir germinando en ese dolor y en esa herida. Entonces, si lo hacemos de una manera sana y saludable, en la que la finalidad de todo esto sea sanarnos y poder sanar todo esto y sanar desde el ejemplo y explicarle, ayudamos a liberar a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestra familia, y te sanas a ti y te liberas, y liberas a los que vienen delante de ti, porque igualmente van a seguir naciendo personas, van a seguir creciendo nuestras familias. Entonces tú por lo menos dejas tu legado y lo dejas con amor y con gratitud. ¿Listo? Mi psicóloga me recomendó esta serie de Mi Otra Yo. Es una serie muy buena que está en Netflix, en verdad se las recomiendo, y allí explican una de las terapias que se hace en todo este tema de constelación familiar o de terapia psicológica o de tema psicosocial o terapia familiar, y es en la silla vacía. Esta silla vacía es como una actividad o una de las terapias que se hace en el proceso de terapia, donde tú entras en un proceso como de meditación profunda, donde permites que de alguna manera tus ancestras, tu niña interior o todo lo que haya que sanar, dependiendo de lo que estés trabajando, pues tú lo puedas como ver y entender la raíz, ¿cierto? Lo que queremos es entender la raíz de estos conflictos, de estas emociones, del por qué yo estoy actuando de esta manera, del por qué estoy teniendo estos pensamientos y de aprender a identificar cuándo esto es mío y cuándo no es mío, porque venimos a sanar. Entonces muchas veces muchas cosas de las que te suceden ni siquiera tú tienes nada que ver ahí, pero por eso hay que estar presentes para poder entender. Entonces en esta serie me ha gustado mucho porque creo que te enseña, te puede explicar de otra manera la importancia de ver todo con bondad y con amor. También puedes identificar el comportamiento humano que a veces es tan chistoso y tan ilógico de querer anhelar una cosa pero hacer lo contrario, ¿cierto? Y es no tener esta coherencia en la vida. Entonces es bonito también a veces aprender de otras formas. Les recomiendo esta serie de Mi Otra Yo, que la encuentran en Netflix, y también les voy a dejar también una lista de libros y de lecturas en la descripción. Sé que está el de Este dolor no es mío, sé que está el del curso de milagros, también tenemos aquí las constelaciones familiares de Bert Hellier
órdenes del amor de Bert Hellier también, el amor del espíritu de Bert Hellier. En bioneuroemoción está el arte de desaprender de Enric Corbera, la curación emocional también de Corbera y la biología de la creencia de Bruce Lipton. Tú puedes sanar tu vida de Louisa Hay. Estas son, no todas las lecturas me las he leído, pero como les digo, estoy en este proceso de construcción de estos temas, quiero fortalecerlo mucho más porque es un tema que estoy trabajando y es algo de lo que estoy empezando a indagar, a investigar. Empecé por esto, pues más como desde la parte almática, porque yo creo que muchas veces socialmente hablando dividimos tanto y fracturamos tanto, entonces la salud por allá, el tema espiritual por allá, todo lo psicológico por allá, ¿sí? La alimentación por allá, las familias por allá por otro lado, y no, realmente es que somos uno y tenemos que integrar todo esto. La alimentación altera lo que soy hoy como persona, altera mi biología, mi química en mi cuerpo, mi estado de ánimo, el clima, el lugar donde estoy, ¿sí? Las creencias limitantes alteran absolutamente todo lo que tú haces día a día, las decisiones que tomas, cómo te levantas día a día, tus enfermedades, el cuerpo, la salud, la psicología, todo esto hace parte del mismo proceso y el lado espiritual mucho más, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces yo creo que al final no se trata de tampoco de leerse todos los libros ni de hacer todas las terapias, sino de intentar conectar con lo que realmente tú sientes que necesitas, con lo que realmente te sirve a ti. Mira la lista de estos libros y mira otros más y mira la posibilidad de cuál es el que más te llama la atención y empieza por algo chiquito. Empieza observando a tu familia, empieza a hacer tu constelación, tu genograma familiar, empieza a hacer tu árbol genealógico, hay aplicaciones para esto. Y empiecen, así sea en un cuaderno, a escribir, oiga, mira, a mi mamá le pasó esto, mi mamá se encontró con mi papá en tal época, tuvieron estas hijas, después no, que no sé quiéncita tuvo tantos hijos también, no, mira, esta se le murió una hija, ay, mira, mi abuela y bisabuela también. Y empiecen a jugar como un juego, como si fuera una novela, como si fuera una película, y empiecen a vincular todo esto y a tomar acciones coherentes, ¿no? En equilibrio, en amor por ustedes mismos. Espero este episodio les haya servido un montón. Los quiero mucho, comunidad sabia. Muchos besitos. Recuerden que somos Sanamente Adelaida. Chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.